Hacer la de Paul Montoya, de la Universidad Católica de Río Grande do Sul. Hola, ¿qué Eh, tal? ¿Me escuchan? sí, sí. Bueno, Bueno, nos va a hablar de eh, racismo científico peruano en su contexto, Javier Prado y el Estado Social, 1894. perfecto. Bueno, buenos días todavía por aquí. Bueno, primero agradecer, muy honrado y contento de participar de este taller o workshop y agradecer a los organizadores y felicitarlos de antemano, ¿no? Por la organización que es de todas entonces, este encuentro y todas estas ponencias muy interesantes, especialmente, bueno, a Gustavo Vallejo y a Marisa Miranda, que tuvo la gentileza de invitarme, conociéndome muy poco en realidad. Um, Voy a pasar rápidamente, yo sé que deben estar cansados, estamos al final de la mañana, entonces intentaré ser bastante concreto, algo ilustrativo, yo soy un poco desorganizado, pido disculpas, y breve también, ¿no? Digamos, más que nada, sobre todo, incentivar la curiosidad de repente, ¿no? Sobre la cuestión de Marcelo, me parece que Alma es un personaje que circula sobre todo fuera, y eso tiene, digamos, tiene este matiz, ¿no? Estos intelectuales que circulan a veces fuera del país y en periodos tienen menos conexión. Creo que hay una colega de la Católica, tengo que confirmar eso, historiadora que trabaja algo sobre él y tiene, me parece, un artículo, te lo puedo pasar después, pero tengo que confirmar antes. En fin, ese es un detalle. Voy a pasar a compartir un slide bastante precario que he preparado. No sé si se está viendo ahí. ¿Sí? Correcto, muy bien, gracias. El trabajo, el ensayo que vengo a presentar ahora, que es parte de un trabajo que viene de la maestría y que continúo desarrollando ahora en el doctorado. Yo soy peruano, como ustedes ya percibieron seguramente. Hago el doctorado aquí en Brasil, vivo en Porto Alegre, en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, ¿no? Y esto es parte un poco de ese trabajo, entonces es un pequeño ensayo que ya tengo formatado y pretendo publicar próximamente, entonces en realidad voy a hacer un resumen y a tomar algunas pues, cuestiones muy puntuales nuevamente para ser breve y, 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 y colaborar, ¿no? Con todos ustedes y su próximo descanso. El título es Racismo científico peruano en su contexto, el racialismo, ¿no? Este discurso que se genera, que se va conformando, del cual ustedes tienen una introducción muy buena, especializada, y que tiene un paroxismo, ¿no? En América Latina hacia la segunda mitad, fines del 19, es decir, un incremento, un exacerbamiento. Esto tiene su versión, su matiz en el contexto, en el medio peruano. Y por tanto, es digamos, un fenómeno más amplio, pero que yo intento abordar siempre siendo concretos a partir de un caso específico que considero representativo por lo que voy a presentar ahora, que es el discurso El Estado Social de Javier Prado y Ugarteche en el año 1894. Bueno, la propuesta es la siguiente, un análisis focado en el discurso racialista o racista científico académico en el Perú de la segunda mitad del 19, inicios del 20, a partir de la obra escrita, la obra académica de Javier Prado y Ugarteche, que vive entre 1871 y 1921, un personaje digamos, del cambio del siglo, ¿no? Vive poco, 49 años, haciendo particular énfasis en su texto de 1894, El Estado Social del Perú durante la dominación española. Es una publicación que previamente sería un discurso universitario de inauguración del año académico de la Universidad de San Marcos, ese mismo año 1894. La hipótesis es que es posible rastrear y exponer alrededor de este famoso texto de Prado, famoso en Perú, por lo menos es conocido, no tanto leído, pero sí es referido o conocido, una red de intertextualidad, aquella cuestión de la historia intelectual, Bakhtin, los contextualistas ingleses, ¿no? Skinner, Poco, compañía, estos links, ¿no? Un texto, bueno, siempre discute, dialoga, debate, hace referencia a otros textos y esto conforma un debate intelectual o un contexto de debates y eso es lo historiable, digamos, ¿no? Lo que estos sujetos están haciendo. Bueno, conocemos también ese debate. Ello porque este discurso texto tuvo una recepción exitosa en su momento, contexto intelectual, lo que produce un efecto discursivo, es decir, genera un debate. Así es posible articular alrededor del mismo otros discursos que funcionarán como antecedentes explícitos, textos contemporáneos y también posteriores que harán referencias directas o indirectas a este texto de 94. A partir de todo ello, ayudar a comprender de forma más amplia el fenómeno racialista académico peruano, ojo, racialismo en este caso académico,
que más allá de algunos discursos señeros y soberbios, se constituyó en su momento como una cultura académica, es decir, era lo docto, ¿no? Era, digamos, lo aceptado, como ustedes conocen bastante bien para cada uno de sus medios. Entender el racismo científico peruano en su contexto de producción. Ese es el personaje, Javier Prado Yugarteche, personaje que hace parte de la élite, hijo de un presidente, hace parte de una familia, los Prado, ¿no? Con bastante tradición, existen estudios sobre esta familia en el Perú, y particularmente en ese periodo él es el que sería conformado Portocarrero, Felipe Portocarrero, un estudioso de la familia Prado, lo define como el intelectual de la familia, ¿no? Que haría parte de este proyecto de reivindicación del apellido por una polémica anterior. Bueno, Prado nace en ese periodo, es un talentoso, brillante estudiante de la Universidad de San Marcos, y muy joven, con 23 años, ya comienza a ser parte de la plana docente de esta universidad, que es la principal del país. A los 23 años entonces, en 1871, como el profesor más Nobel, va a dar este discurso, que es el Estado Social del Perú durante la dominación española, que va a ser publicado rápidamente en varios formatos, ¿no? Inicialmente, bueno, en formato de libro, que es lo inicial, también aparentemente hay una referencia que fue publicado por partes en un diario, va a ser publicado en los anales universitarios, y muchos años después, en el año 1941, también nuevamente un formato de libro compilado con otros textos anexos, que es este segundo que está por aquí, ¿cierto? Digamos, va a tener una vida, ¿no? Luego va a desaparecer, digamos, es difícil encontrar, por ejemplo, la edición original prácticamente inexiste. Me parece que existe una copia en la Biblioteca Nacional del Perú, y la edición que circula en realidad es la que está en los Estados Unidos, ¿no? Para variar, digitalizada y circulando a partir de las universidades americanas. La segunda edición es más común, esa sí se encuentra bastante. Bueno, aquí hay bastante texto, voy a intentar no ser tan aburrido y presentarlo de forma más comentada. Aunque en el Perú el problema de la raza es inveterado, hay coincidencia entre diversos estudiosos en afirmar que el planteamiento científico de la diferenciación y superioridad racial data del siglo XIX y es consecuencia directa de la aparición de teorías evolucionistas, de las tesis del llamado positivismo, asumieron en su totalidad que estas tesis asumieron, especialmente en la versión vulgarizada por Spencer, Herbert Spencer, y los racialistas franceses previos y posteriores. El discurso supremacista entonces adquiere un respaldo pseudocientífico y por tanto una fuerza inédita en la historia del mundo, que llegaría a paroxismo como el régimen nazi y atroces genocidios raciales que todos conocemos. Este fenómeno tuvo su réplica en Latinoamérica y, si bien no adquirió las mismas dimensiones, Chile y Argentina, por ejemplo, son escenarios de probables genocidios, ¿no? Contra la población indígena, ¿no? Que podrían ser sustentados en este discurso. Hay varios estudios en ese sentido, esto es siempre polémico. Y en el resto de países en donde esta política era inviable, se incentivó diligentemente, entre otras expresiones, la inmigración de llamadas razas superiores, ¿no? En el Perú, las políticas de favorecimiento a la inmigración europea fueron reclamadas por diversos intelectuales del periodo, entre estos los llamados positivistas. Sin embargo, por diversos motivos, estas no se implementaron eficazmente y las pocas iniciativas realizadas a este respecto fracasaron por la ineficiencia estatal. Mucha de la literatura latinoamericana de la época es expresión clara de este fortalecimiento científico del racismo, enunciado contemporáneamente como racialismo, ¿no? En este particular contexto de debates, el discurso proferido por Javier Prado, Estado Social del Perú durante la dominación española, ante las autoridades de la Universidad de San Marcos con motivo del aula inaugural del año académico, como ya se dijo, para el caso peruano, destaca, pues ocuparía un lugar equidistante, como pretendo demostrar en el ensayo. Aquí básicamente estoy presentando algunas ideas, entre las posiciones que podemos definir como más radicales, del llamado racismo científico peruano, y las más moderadas, ¿no? Esto, digamos, por hacer valoraciones, ¿no? Ello teniendo en cuenta también la evolución más bien progresista de la producción discursiva de Prado. El racismo científico en el Perú, una pequeña introducción. Pido disculpas, yo soy, digamos, domino un poco la informática y apelo mucho al texto, ¿no? Entonces voy a intentar comentar nuevamente. El Perú no fue ajeno a la influencia de este auge del racismo producto de las tesis científico-evolucionistas europeas. Existe una abundante literatura académica y también no académica de la época que está imbuida, ¿no? Por estas tesis racialistas, como así lo demuestran citaciones, referencias claras que para otros medios han sido muy estudiados. Para el Perú también existen, evidentemente, no tantos, pero existen, digamos, trabajos en ese sentido. Ciertamente en el medio peruano era inviable desde todo punto de vista practicar una política de disminución de la población aborigen y o mestiza, por cuanto esta era absolutamente mayoritaria,
aunque también por consideraciones humanitarias que no se tuvieron en cuenta en otras latitudes. Por lo mismo, en países como el Perú, la propuesta cientificista, esta llamada, digamos, este dispositivo discursivo, conceptual, que es denominado como cultura científica, cultura positivista, darwinismo social, etcétera, es decir, todo un conjunto de contenidos, saberes o conocimientos que tienen algunas aristas bastante incómodas, ¿no? Como la versión inglesa, spenceriana, darwinismo social. Y el racialismo francés, ¿no? Bueno, pone especial énfasis en el problema racial de un modo que no se repetiría en otros países del subcontinente, a pesar de que existe un proyecto positivista común en América Latina. Este iría tomando matices particulares de acuerdo a los diversos medios y sus respectivas necesidades. Me gusta mucho esta cita de Teram, que ustedes conocen, es filósofo argentino, bastante conocido en América Latina también, su libro América Latina, Positivismo y Nación. La cita es la siguiente: dicha configuración ideológica operó en función de diversas exigencias y demandas nacionales. Así, mientras en países de poblamiento aluvional, como los rioplatenses, es notoria la aplicación del dispositivo conceptual positivista como cuadrícula clasificadora destinada a ordenar los datos de una sociedad visualizada como excesivamente heteróclita, Argentina, Uruguay, otros, en aquellas otras naciones, con un fondo indígena sumamente denso, como México, Bolivia o Perú, la mirada positivista se detendrá sobre todo en la detección de los fenómenos raciales que explicarían el retraso o las frustraciones de dichos países. Es decir, un mismo aparato conceptual va a ser un discurso, va a ser recepcionado, resignificado, reutilizado de diversas formas de acuerdo al medio, ¿no? Y estamos hablando aquí de los países andinos, del Perú, que tienen una configuración específica y supuestamente problemas específicos, ¿no? Y esta cuestión de la traslación de ideas, ¿no? Siempre las ideas, primero, no tienen lugar, y en segundo lugar, siendo trasladadas o recepcionadas, siempre son resignificadas todo el tiempo, en todo lugar. Y esto va a depender mucho del contexto, tanto intelectual, académico y también concreto, social, de cada medio, digamos, todas estas resignificaciones, ¿no? En el caso del Perú se puede comprobar la presencia de esa preocupación por la configuración racial de la nación en los escritos de muchos de los intelectuales de la época. Sin embargo, y teniendo en cuenta la configuración étnica específica peruana, el auge científico que vivió el racismo a fines del siglo XIX es matizado de diversos modos en este medio, adaptándolo, más bien seguiría haciéndolo viable en una realidad como la peruana. Los discursos de los principales propagadores de dichas tesis no se comparan en cuanto a su radicalidad y crudeza, si se puede valorar eso, con el de sus pares latinoamericanos, y el discurso de Prado sería también un ejemplo de esto. Pero veamos antes algunos ejemplos vinculados al mismo, es decir, el contexto intelectual. El discurso de Prado acaba siendo importante, relevante o representativo porque él está vinculado a una tradición, digamos, racialista o discursiva del racismo científico peruano previa, y va a tener que ver con todo lo que se va a producir contemporáneamente y después. No es el único discurso importante, pero digamos, él tiene un vínculo claro a partir de las citaciones de las influencias dentro del propio texto y en las referencias que este se va a hacer fuera, es decir, se crea este marco de debate, ¿no? Ahora, este análisis no siempre es hecho, ¿no? Y en la historia de ideas, llamada historia de ideas de la región, muchas veces, digamos, existe la aproximación textualista, como ya han criticado otros, Palti, entre otros, que es, digamos, hacer referencias a textos sin tener en cuenta este contexto de debates que hablan del propio texto, lo sitúan, se puede valorar y también juzgar, ¿no? Y superar, sin duda, de forma más amplia, más rica, digamos, desde el punto de vista de la historia intelectual. Bueno, los textos previos con los que debate Prado y que digamos, cita y que va a recoger y también va a seguir, y luego los posteriores, están más o menos descritos en el ensayo, que voy a intentar publicar con el mismo nombre, entonces si alguien tiene curiosidad, pues aparecerá, espero que en breve. Pero básicamente aquí voy a presentar una noticia, no tengo mucho tiempo, en realidad probablemente ya me van a llamar la atención luego. Entonces, básicamente voy a colocar algunas imágenes, poco más, ¿sí? Esto es un antecedente bastante anterior, 1867, Lima, apuntes históricos descriptivos, estadísticos y de costumbre, Manuel Atanasio Fuentes, un intelectual, estadista, editor, ensayista, en fin, funcionario público. Bueno, este publicado simultáneamente en español, francés e inglés, con la intención de difundir la idea de civilización sobre Lima y el Perú, a la vez que promocionar el mismo ante los países del mundo civilizado. Habla sobre Lima, sobre el Perú, la idea es mostrar al Perú como un país
europeizado, occidentalizado, menos atrasado, ¿no? Incivilizado y menos indígena de lo que se pretende o de lo que se afirma en Europa, ¿no? Es una especie de promoción. Algunos textos que son previos y que van a estar directamente vinculados al texto de Prado, los dos de 1887, Carlos Lizón, decano de la Facultad de Letras, un profesor sociólogo, filósofo, digamos, una vida institucional y académica vinculada a la San Marcos, ¿no? A la Universidad de Lima. Breves apuntes sobre la sociología del Perú en 1886, exactamente posteriores a la Guerra del Pacífico que acontece entre, bueno, Chile, Perú y Bolivia, entre el año 79 y el año 83, que es un marco fundamental para tener en cuenta en estos países, especialmente en el Perú, probablemente en Bolivia también, claro, por la cuestión de la derrota, digamos, la reconstrucción del país, y también a nivel, así como a nivel material, también a nivel simbólico, espiritual o intelectual, ¿no? Es decir, digamos, el momento posterior a la guerra coincide con la difusión de estos discursos y va a ser un sustento para poder entender primero las razones del fracaso y digamos, los elementos que van a permitir que un país se reerga o salga de la debacle, ¿cierto? Bueno, estos breves apuntes de sociología están inseridos en este contexto, son sobre el año 86, que es el marco de Lizón, publicados en el 87, y están, digamos, imbuidos nuevamente de todo este discurso racialista con el que debate Lizón desde varias posiciones, inclusive críticas, ¿no? Carranza Ayarza, médico, también profesor catedrático, amigo, político, liberal, junto con Lizón y otros. Es decir, todos hacen parte de un conjunto, están vinculados en todos, participan en asociaciones, debaten constantemente. Colección de artículos publicados por Luis Carranza, 1887. Él es un naturalista o intenta hacerlo, entonces, digamos, es un texto sin duda importante dentro de este desarrollo, ¿no? Del racialismo, discurso racialista peruano, vinculado también al de Prado. Estos son posteriores o contemporáneos, ¿no? El año 94, Pablo Patrón, otro profesor de San Marcos, muy importante, con una trayectoria académica, publica un texto sobre el discurso de Prado, es decir, ¿no? Digamos, este discurso tuvo una repercusión importante en el 94. Además de este existen otros, pero este, digamos, es inmediato y bastante amplio. Estudio crítico sobre el discurso de Javier Prado Yugarteche acerca del Perú colonial 94. En resumen, básicamente, Patrón hace suya todas las afirmaciones de Prado, inclusive las más incómodas, sobre la configuración racial del Perú durante la colonia, y hablando de la colonia, habla del presente también. Clemente Palma, El porvenir de las razas en el Perú, 1897. Clemente Palma, hijo del tradicionalista Ricardo Palma, es uno de los representantes más duros, más crudos del racismo, o del racismo científico o racialismo peruano. Publica su tesis en 1897, la dedica a Prado y a su otro profesor, Patrón, que son profesores de él, los cuales no le contestan, ¿no? Palma digamos, es un radical, ¿no? Ok, avanzando un poco rápido, el racismo científico de Javier Prado, texto, en su momento es un entusiasta de las tesis positivistas en el medio, es un buen ejemplo del auge científico del racismo de la época. El discurso que pronuncia en San Marcos será relevante, representativo, como lo he dicho, el pensamiento racialista, y tiene antecedentes en su producción intelectual y muestra también, además de ahí, una evolución. Es decir, también para analizar un texto es necesario entender la producción previa de un autor y también su evolución, ¿no? Digamos, lo que un autor dice a los 23 años siempre es algo que va a tener matices, por tanto, para poder valorarlo en una dimensión más amplia, es necesario también un análisis, digamos, contextual del propio, de la producción del propio, ¿no? Y obviamente de su labor o trabajo académico, político, etcétera, que en el 19 están siempre imbricados, ¿no? Bueno, inicialmente el Estado social, este discurso, texto, fue el discurso, el discurso solemne de apertura del año académico, encargado a Prado, profesor más joven, un talento joven. Trabajos como este, publicados el mismo año, contribuirán a acrecentar su prestigio, su carrera académica. Bien, hasta donde he podido revisar, y esto es un punto interesante, no existe en 94 ninguna voz que discrepe con el discurso de Prado en relación a sus afirmaciones más crudas sobre la configuración racial del país y sus posibles soluciones. De hecho, fueron varios quienes aprobaron el discurso, como lo he referido, e hicieron suyas las afirmaciones vertidas en el mismo, particularmente aquellas más críticas con la composición racial del Perú, es decir, hay varios que son más radicales.
en la afirmación, ¿no? Dicen, mira, eso mismo que dice Prado y más. Durante el periodo colonial, lo cual a su vez sería una de las explicaciones del estado de decadencia del organismo social peruano durante la República posterior. Entre estos se encontraban algunos de los principales maestros de la Casa de Estudios que con diferentes matices compartían esta tesis que, como se vio, eran sentido común en la academia del periodo. Bueno, sobre el texto, voy a enunciar rápidamente, si alguien tiene curiosidad, pues podrá, claro, si desea, bueno, obviamente tendrá acceso al ensayo, que detallo mucho más. Aquí no hay más tiempo para eso, y bueno, es un tema muy específico, lo sé, entonces voy a intentar ser breve. El estudio de Prado se compone de 4 capítulos, el primero de ellos acerca de la vida religiosa. Si bien Prado no niega los elementos de civilización, los aspectos favorables de la fe cristiana, lo cual lo hace un positivista particular, es especialmente crítico con las expresiones religiosas irracionales, ¿no? Ese es digamos, el primer capítulo. El segundo agrega a los aspectos eclesiales las costumbres y usanzas políticas de las autoridades coloniales, especialmente la de los virreyes. Pone la teoría del presunto desgaste de la degeneración de raza ibérica, que trasplantó también su influencia a las colonias, esta cuestión de los ibéricos ser mestizos. En realidad es notorio que el objeto del autor es estudiar a las clases que constituían la sociedad del Reino del Perú bajo la corona de España en relación con el clima, el suelo y las razas que lo poblaron. A este propósito dedica de lleno el tercer capítulo del texto, que es, digamos, el más denso, el más polémico, donde el tema del clima está presente desde un inicio, aceptando las tesis de que es una ley científica reconocida el efecto degenerativo de los climas tropicales tienen sobre las poblaciones y en general la influencia del medio ambiente sobre las mismas. Bajo esta premisa intenta descubrir los efectos del clima en las razas, un expediente común entre los ilustrados franceses y los amantes del país en el Perú a inicios del siglo XIX, particularmente Hipólito Unanue, un naturalista peruano, a quien refiere constantemente. Conclusión, el clima sería una de las causas de degeneración del español trasladado a suelo americano. Mucho texto. Voy a resumir. Para el historiador sociólogo, Prado, 2 son los elementos determinantes en los caracteres, costumbres, hábitos de una nación, el clima que lo rodea y su composición racial. Esto es, digamos, puro discurso racialista, ¿no? Estos 2 agentes superiores son los que, en fin de cuentas, y a lo largo de la historia, modelan los tipos característicos de las especies humanas. En ellas sigue a Le Bon, famoso Gustave Le Bon, que, ojo, hasta el 94 estaba comenzando a publicar, apenas había salido las primeras civilizaciones, todavía ese mismo año sale el famoso Leyes Psicológicas de los Pueblos, ¿no? Que todavía no había tenido acceso, porque será publicado solo ese año, y los naturalistas europeos, localmente Unanue, a quienes refiere en varias ocasiones, siguiendo también a Le Bon, enuncia las tesis del choque de las civilizaciones para exponer el proceso de enfrentamiento de la raza visigoda, primero con la semita y luego con la raza indígena americana. Para Prado entonces, y siendo fiel en este punto a los racialistas europeos, aquellos son los elementos que forjan la identidad de una raza. Una vez forjados, estos rasgos permanecen intrínsecos en la misma herencia, aun cuando las condiciones del medio varíen, ¿no? Cito a Prado aquí: la naturaleza física imprime su sello en las razas, formadas estas adquieren sus elementos tal estabilidad y fuerza que, robustecidos por la selección y acumulados y transmitidos por la ley de la herencia, llegan aún a sobreponerse a aquella misma naturaleza de la que había recibido la primera marca. En el virreinato peruano 3 eran las razas fundamentales. Aquí viene la polémica: la blanca, la negra y la india. El autor intenta definir rasgos generales y costumbres particulares de cada una. Digamos, el racialismo puro. El último grupo racial que aborda, estoy resumiendo, él hace una descripción de cada una de estas razas, con todas estas descripciones que son difíciles de leer. El último grupo racial que aborda el autor es el de mayor número y originario de estas tierras, el de los indios. A diferencia del grupo negro, la raza india, de acuerdo con la descripción que hace de ella, difícilmente regenerable, puesto que, producto de su largo aislamiento y de siglos de opresión y decaimiento, se encontraría en un estado de barbarie. El clima y la opresión habrían hecho que de los alguna vez nobles indios, una raza inviable, o en todo caso condenada a la subordinación, en tanto que exista el efecto de la herencia, difícilmente permitiría ya su superación. Esto, digamos, es un discurso, ¿cierto? Pero estamos hablando de un país cuya composición mayoritaria es de razas originarias, ¿cierto? Existe una, digamos, entonces una preocupación existencial en el caso de los andinos, ¿no? En el caso de Perú, Bolivia, Ecuador, otras regiones en América y, bueno, en otras latitudes también, en países postcoloniales, ¿no? Su separación profunda entre la raza europea e indígena, tenaz resistencia de la inercia por parte del indio a todo movimiento evolutivo, a toda asimilación provechosa en el orden social, impotencia del progreso ante la fuerza repulsiva de una civilización paralizada y de un pueblo agotado por el sufrimiento en todas sus energías, son hoy ya, para nuestra desgracia, leyes hereditarias de muy difícil modificación. Eso es una cita de Prado. Bueno, voy a resumir, yo sé que, digamos, es mucho texto y no quiero
cansarlos. Y imagino que quieren ir al almuerzo también. Disculpe que repita bastante esto, pero siempre intento ser empático. Luego de este repaso por los caracteres y la influencia de las razas que habitaron nuestra nación durante la colonia, Prado concluye que el país estaría dividido a diversos niveles. En primer lugar, el racial, producto de lo cual las ideas, los intereses, incluso los sentimientos de sus integrantes no pueden ser homogéneos, sino diversos, y muchas veces opuestos. Las mezclas de razas que el intelectual positivista toma por perniciosa, junto a la falta consiguiente de homogeneidad, dio como resultado no una nación, sino varias, que se superponen una a la otra, opuestas, y en una sutil lucha permanente. Y de esta suerte, separadas, divorciadas, sin lugar a formar un grupo homogéneo, han vivido las diversas razas en el Perú durante la época colonial, y no habiéndose ellas fusionado, no han existido tampoco los sentimientos y esfuerzos comunes, los ideales y los intereses nacionales, que son los únicos agentes que pueden conducir a los pueblos por el camino del progreso. Bien, ¿cómo salir entonces de este estado? Prado plantea la necesidad de homogeneizar a la nación. Esta idea de una nación, un país, una nación, ¿cierto? En un elemento, la cultura occidental, la de los pueblos modernos. El ideal es Europa y para lograr ello es necesario trasplantar su cultura superior, prácticas y costumbres a nuestra nación. Los medios para lograr este propósito son dos ya mencionados: la inmigración de razas superiores foráneas y la educación de las que ya habitan el territorio nacional. A pesar de las supuestas dificultades que el autor argumenta en relación a la posibilidad de redimir o regenerar a la población originaria mayoritaria en el país, la opción o las posibles soluciones a las que dedicará algunas pocas páginas al final de su escrito de juventud es esta misma: apostar por una inmigración que, no pudiendo ser masiva, contribuye con el contagio de sus valores a los locales, y por una expansión educativa que, masiva esta sí, regenere valores superiores. Esta es la parte positiva, si se quiere. Bueno, con matices, los de la civilización europea particularmente, en una mayoría de la población. Salir de esa forma del atraso y de la derrota por la cual aún experimentábamos un sentido dolor. El desarrollo de estas dos propuestas o posibles soluciones puede verse reflejado de forma más amplia en la producción posterior del joven profesor, que no abordo aquí, en el ensayo sí. Bueno, una conclusión, y con eso terminamos. La nueva cultura científica positivismo contribuye de un modo decisivo a la creación de un ambiente racista científico racialista a fines del siglo XIX en el Perú. En el caso de la producción textual, Pensamiento de Prado es evidente, siempre con matices originales. Su aproximación al estudio de la sociedad colonial, a la evaluación de las males sociales de su época y las posibilidades de solución que propone para los mismos están estrechamente vinculados a dichas teorías, se sustentan en las herramientas metodológicas de la en ese entonces Nobel Ciencia, la sociología. Bueno, sumado todo ello a la repercusión que tuvieron los dichos de Prado, entre otros agentes con capacidad discursiva, intelectuales, estadistas de su tiempo, resulta un buen ejemplo de cómo un conjunto de ideas europeas contribuyeron a formar, tanto en el ambiente académico como en el discurso de diversos autores de la época, un pensamiento racista científicamente sustentado, a la vez que una corriente favorable a la importación de razas europeas. Los discursos son evidentes. Pero, por otro lado, y tal vez de forma más eficaz, un énfasis en la necesidad de una ampliación educativa hacia el interior del país con el objetivo de alcanzar e integrar, de acuerdo a determinados padrones y modelos, eso sí, a las grandes mayorías a la dinámica cultural, social y política de la costa capital. Este reclamo discursivo tendrá reflejos en los procesos que se desarrollarán apenas aperturado el siglo XX, aunque las direcciones en que luego se desarrollarán las dinámicas de esta integración de mayorías serán más complejas y diversas de las que Prado y sus pares hubieran podido quizás imaginar en su contexto social y también lingüístico. Muchas gracias por su paciencia. Sí, sí. Hola, hay una pregunta, no sé si Paul. puedo... Sí, bueno, muy interesantes todos los comentarios. Un comentario sobre Chile. Me parece que Chile es un país pequeño, lo decía Marcelo, pero con una producción historiográfica muy rica, muy amplia, ¿no? Para un país pequeño en realidad es muy, muy meritoria. El único detalle, y esto es una impresión totalmente subjetiva, es que creo que circula muy poco fuera de Chile, ¿no? Es decir, para tú entender un poco la historiografía chilena, si tú no estás dentro, no haces un esfuerzo, digamos, fuera, no se conoce. Y no se corresponde con la riqueza, el nivel académico que se genera. Eso creo que se repite en otros países también. Y sobre las coletáneas de América Latina, sí, es verdad, no solamente en diversos medios, aquí en Brasil también, muchas coletáneas o compilaciones, bueno, historia de América Latina, sobre tal tema u otros, son a veces casos muy específicos de países. Efectivamente, Argentina, México y España son los que más son más referidos porque son potencias historiográficas, eso es una verdad, junto con Brasil, tal vez, a pesar del idioma, o de la distinción del idioma, y tienen más especialistas, también alguna cuestión de recursos, ¿no? Pero
Eso. Entonces, lo que decía Marcelo sobre lo transnacional, digamos, este esfuerzo por hacer estudios que pueden ser inclusive puntuales, específicos, porque no somos investigadores con limitaciones todos, pero digamos con un esfuerzo de siempre regionar una perspectiva mayor que implica esfuerzo, pero que hoy la tecnología, la digitalización nos permite, con seguridad mucho más que en el pasado, sin duda, es una buena apuesta en ese sentido, ¿no? Es decir, cada vez estudios que pueden ser específicos, pero que siempre miren a la región, eso acaba siendo interesante. Iván Olaya me hace una pregunta, voy a leerla para quien no la leí, no he tenido acceso. En mi análisis de la medicina social y la eugenesia en el Perú y sus lazos con Colombia, década de 20 y 30, vi que la Universidad de San Marcos jugó un papel importante. Tú lo mencionaste. Podemos decir que esta universidad fue centro fundamental en la construcción de imaginarios sociales y jerarquización y mejoramiento racial. Hay trabajos hechos sobre la universidad y su impacto, ¿no?, social y político. Sin duda, digamos, es fácil decir sí, ¿cierto? En Lima, la universidad principal, única universidad que además se agrupa en la mitad del siglo XIX, porque son un conjunto de escuelas de origen colonial, se agrupan, digamos, en la universidad en la mitad, me parece que en el 66, bueno, puedo equivocarme, o la década del 60, y es la única universidad, digamos, fuera de las regionales, ¿no? Que ese es otro debate. Pero la única universidad es la Universidad de Lima, de hecho es el nombre con el que se le conoce a San Marcos hasta entrado el siglo XX. En 1917 surge la Católica, que sería la segunda universidad, digamos, que va a ser más importante. Entonces, digamos, sí, el debate académico, en muchos sentidos, está concentrado en esta universidad, y hasta por lo menos la primera mitad del 20, parte de esa primera mitad, es casi, digamos, no diría exclusivo, pero digamos, la élite está sin duda ahí, la élite intelectual, académica. Eso para bien y para mal, ¿no? Y el discurso eugenésico se concentra dentro de la academia, fuera también, y eso es un vínculo a veces difícil de rastrear, y específicamente en San Marcos en su Facultad de Medicina y anexo, ¿no?, que es en la San Fernando. Hay varios nombres importantes ahí. Carlos Enrique Pasoldán es un nombre bastante conocido, tú debes haber tenido referencia, y a Iván, por lo visto tienes bastante curiosidad por otros medios, eso es excelente. Hay tesis sobre él, ¿no? Hay una colega que se llama Brunella Isu, ¿no?, que acabó de publicar hace unos 2 años o 3 una tesis sobre este proceso, la eugenesia. Existen artículos, no hay trabajos muy recientes grandes, ¿no?, digamos, publicaciones, pero sí hay textos, tesis, la mayoría está accesible, digamos, o está siendo cada vez más accesible por la internet, nuevamente esta cuestión de lo transnacional, y específicamente sobre el rol de la San Marcos y la difusión de este discurso en varios sentidos, que es tu pregunta. Existen varios trabajos, está saliendo ahora una colección de la que ya apareció hace semanas, el capítulo de San Marcos en la primera y parte de la segunda mitad del 19, se espera la próxima, posiblemente en el próximo año, que es además, digamos, de la historia institucional de la universidad, su vínculo con el discurso social, político, es decir, algo así como universidad y nación, ¿no?, haciendo referencia a Chile, Sol Serrano, ¿no?, este vínculo entre la universidad y el discurso. Existe un trabajo interesante de un colega, Marco Jarfias, la formación del discurso universitario entre fines del siglo XIX y llega a la década del 30. El trabajo ha sido publicado por la Asamblea Nacional de Rectores, no circula mucho, pero se encuentra en internet. Voy a dejar mi referencia, podemos intercambiar y te paso ese dato. Es un texto además muy interesante sobre ese tema específico que tú preguntabas, la universidad, su impacto social, político y el discurso en general, ¿no?, que se genera a partir de la academia. Bueno, eso fundamentalmente. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los participantes, a todos los que preguntaron y siguieron con atención esta interesante serie de exposiciones. Y los invito entonces ahora, bueno, a hacer un corte y retomar a partir de las 13:30 con el último bloque. Bueno, muchas gracias otra vez a todos. Bueno, estamos en contacto. Gracias.